a darle la introducción pertinente sobre los objetivos, el por qué el libro de los 5 anillos es vital para nuestro estudio. Y en las sesiones que vienen, en los domingos posteriores, vamos a estar trabajando para desentrañar cómo operar lo que este autor nos comunica. Muy bien, Richard, pues vamos a empezar. Díganme si ven la pantalla que tienen ustedes en su computadora o en su celular. Gracias, César. La presentación. Muy bien, entonces empezamos. Gorin no Sho, el libro de los 5 anillos. Gorin no Sho es el título que se le da en su idioma original. Bueno, dentro del objetivo general con la lectura y la operatividad de este libro, bueno, recordemos que al leer un libro es porque vamos a operar, si no, no tiene caso, ¿sí? Si van solamente a leer un libro para memorizarse sentencias, no lo lean, por Dios, respeten al autor, respétense a ustedes mismos y respeten a la persona a la cual está confiando algunas palabras, algún consejo o alguna enseñanza respecto a la consideración que ustedes tengan. Entonces, nunca lean un libro con solo la intención de entretenimiento intelectual. El objetivo general es valorar la labor en el desarrollo cotidiano y o profesional para con la estructura de una filosofía de vida. ¿A qué se refiere esto? Necesitamos como sociedad en lo general aprender a encontrar dentro de mi desenvolvimiento profesional, dice, o cotidiano, si soy ama de casa, si soy comerciante, si soy abogado, odontólogo, como yo, profesor de educación física, psicoterapeuta o asesor de cualquier tipo, o leñador, a entender cómo mediante el desarrollo de esa profesión puedo estructurar un pensamiento que filosóficamente me ayude a enfrentar la vida. Esto es algo que era muy común anteriormente. En los gremios, ustedes van dirigidos hacia la estructura masónica y encontramos relatos como un zapatero le enseñaba a su aprendiz, a su hijo: mira, hijo, la vida es como hacer zapatos. Debes aprender a hacerlos de un material fuerte, resistente, que te sean cómodos para enfrentarlas, etcétera. Esto lo encontramos en muchas personas, pero no en la totalidad que se debería hacer. Y este saber se ha ido perdiendo. Ustedes, como Marco, que es doctor en música, tenemos profesiones de distintos tipos en este grupo de estudio. Y hemos perdido ese enfoque para sustraer y compartirle a nuestros hijos el por qué estudiar tal o cual carrera o el por qué darle continuidad al legado familiar de la profesión a la que yo me dedico, por ejemplo. Y si quiero que un hijo adquiera mis mismos pasos, a veces solamente lo quiero convencer porque es que a quién le dejo el negocio. Pues a quien quieras, pero a mí me gusta otra cosa. Y es que cuando los padres, que son maestros en sí mismos, se olvidan de inducir a sus hijos en la filosofía de vida, los hijos no reconocen a una guía dentro de esa paternidad o dentro de esa maternidad. Solamente ven a una persona con autoridad, que quieren, que aman, pero no más allá de una guía adecuada para aprender a vivir. Y en nuestros tropiezos como padres, como amantes, como novios, como hijos, como profesionales, necesitamos sustraer las lecciones que la vida nos da para instruir a nuestros hijos y que se perfeccione su desarrollo a lo que yo les estoy enseñando, directa o indirectamente. De ahí que muchas personas, siendo hijos, no le tengan el respeto o la autoridad necesaria para que un padre o madre les diga cómo operar su matrimonio, cómo darse a respetar, cómo desarrollar un negocio. Es que yo, hijo de aquí, creé un imperio y es imposible que tú no puedas si yo no tengo tus estudios, si yo no tengo tu habilidad, tu talento. Bueno, es que al padre se le olvidó cómo desarrollar ese talento en los hijos. De ahí que veamos muchísimos licenciados, maestros o doctores frustrados en su vida porque serán unas fregonerías en su trabajo profesional, pero en la vida
son algo muy distinto. Y eso es algo que Miyamoto Musashi nos transmite con los diferentes ejemplos cuando compara el camino del guerrero con el del comerciante, con el del carpintero, con el de pescador, con muchísimos más. Y nos dice, todos ellos tienen una función dentro de la sociedad. Y si no son capaces de ver esa función dentro de su propio hogar, es por eso que el hijo llega a arrepentirse, llega a sentir pena de la labor del padre, llega a no darle continuidad, no al negocio, sino al estilo de vida digno que hizo que tu padre te llevase a tener lo que eres, por lo menos en lo materialmente. Ese es el gran objetivo general de este estudio. El libro de los 5 anillos nos presenta, se llama así porque nos presenta 5 elementos para alcanzar la maestría en el combate y en la vida general. Cuando estaba haciendo la presentación, le iba a quitar lo de en el combate, porque al fin y al cabo la vida misma es un combate, pero se lo dejé para respetar la facción guerrera a la que Miyamoto Musashi pertenecía. Y es que él, cuando estudien más en su bibliografía, veremos que la leyenda, los mitos cuentan que nunca perdió un combate, ¿no? Que siempre desde chiquito fue don Miyamoto Musashi. Y en gran medida lo que lo hizo ser es la observación, que cuando vimos en la introducción a la filosofía iniciática, observamos que la observación era parte de lo más importante que hace posible la aparición de la filosofía. Bueno, Miyamoto Musashi obtiene mediante la reflexión de toda una vida de estudio a las artes marciales y de observación a todo lo que le rodea, esta doctrina propia, donde desarrolló 5 manuscritos, elementos o temas esenciales para desarrollarse y que nuestra vida valga la pena. Estos 5 elementos son, uno, el agua, que básicamente es cómo en la vida debemos tener adaptabilidad y fluidez, no apegos, no resistencias, aceptar los que ya llevan más tiempo aquí, recuerden la tetraquis para la liberación del sufrimiento. El elemento agua, comprenderla en la filosofía retórica que esto implica, sabernos adaptar a todas aquellas fluctuaciones. Y mucho ojo con esto, evitemos confundir que nos sabemos adaptar con sabernos resignar. Vamos a verlo en el estudio. El elemento fuego es la determinación y la intensidad. La voluntad, dice, retórica poética, ardiente, y la energía para enfrentar y superar los embistes. Esto es algo muy interno, ¿sí? Y en lo particular se me hace más complicado el fuego que el agua, porque en el fuego, los que llevan más tiempo recuerden sus temas de la termodinámica, las leyes, el principio de la entropía. O sea, vean cómo va concatenado todos los temas que vamos viendo desde el primer bloque. Entonces, se me hace muy complejo a mí el fuego, porque tiene que ver directamente con las emociones. Ese fuego que sí que transmuta, ese fuego que sí que solidifica, sí que depura, pero encontrar en qué momento preciso debemos dejar algo para darle continuidad, dice, determinación a continuar o determinación para soltar aquello, es muy complicado, muy complicado. Determinar con qué intensidad, la intención es más sencilla, pero con qué intensidad dar ese golpe a la piedra, ese golpe a la espada que estás haciendo, esa intensidad para dejar ir o para atraer. Es algo que a mí todavía se me complica demasiado. Más cuando requieres que el otro reaccione para el trabajo que sinérgicamente puedan estar haciendo. Pero lo que sí se me hace sencillo de comprender del fuego es que te tienes que reponer. En el fuego se gesta 2 valores principales, como lo es la resiliencia y, y, y la disrupción. Seguimos. El elemento tierra es la solidez y la estabilidad.
la fuerza en medio de la adversidad. Y vamos a definir o a recordar lo que es la fuerza, que es la capacidad para mantenerse equilibrado sin importar la impresión interna, tus propios perjuicios, tus propios miedos, externas, lo que te digan los demás, lo que esté ocurriendo en el ojo del huracán. Ese es el elemento tierra, estar en el combate firmes sin que nada te desestabilice. Y si hay algún cambio es porque así tú lo decides. El elemento tierra es la flexibilidad y la creatividad, la innovación en lo impredecible o durante lo impredecible y, y la disrupción, dice aquí también como el fuego. Pero aquí ocurre algo más interesante. A mí no me cuesta tanto adaptarme. eh, y en lo general, esta confusión que existe entre eh, la adaptación, la resignación, que si no la haces de forma adecuada, caes en depresiones de distintos tipos, pasivas o activas, en diferentes grados o intensidades. Mucha gente no sabe cómo innovarse o porque ello implica aprender a aceptar las oportunidades que uno le vienen sin que aparentemente se los pida a nadie. Hay ayuda, hay gente que aparece en ti, como ángeles dicen, ¿no? Y nosotros, por ese miedo que llegamos a tener de qué intenciones tendrá, qué quiera a cambio, no sabemos aceptar todas esas gracias, bendiciones u oportunidades, si son ateos o creyentes, pónganle el adjetivo que quieran, es lo mismo, que se nos presentan. Y es que hay causas muy misteriosas que nos llevan a atraer gente que aparentemente ya no hay ninguna conexión con nosotros. Oportunidades de negocio, oportunidades financieras, oportunidades de diferentes tipos y que por nuestros miedos las vamos alejando, que ya en el Dhammapada vimos parte del origen de esto, pero Miyamoto es más práctico, fíjense. Él, a diferencia del estudio del Dhammapada, el estudio del Dhammapada es un poco más con calma, tomarse su tiempo, ciertos procesos de estudio, de procesos más largos. Pero Miyamoto Musashi, al ser guerrero, él enseña a ver cómo te vas a poner a reflexionar en todo esto si la muerte inminente llega. Él es más práctico. Para él, todas estas enseñanzas de los 5 elementos, que hasta ahorita vamos 4, deben decidirse en fracción de segundos. Que eso es algo que debemos aprender. Las oportunidades se van. A veces pensamos que tenemos todo el tiempo para decidir. Hay otras que pasa fugazmente y vivimos toda la vida lamentándonos por no haberla sabido aprovechar. Medien cuándo es necesario operar la reflexión profunda, tipo Dhammapada, y cuándo debemos tomar algo, aunque sea en la zozobra, y arriesgarnos a que pase lo que pase. Como guerreros, debemos continuar sin importar el resultado. Elemento 5 es el elemento del vacío. Enfoque, claridad y desapego. A lo largo del libro de los 5 anillos, vamos a estar viendo estos 5 manuscritos y cómo existe toda una serie de desenvolvimientos dialécticos para comprenderlos mediante diferentes ejemplos. Hace unas semanas nos hablaba uno de nuestros compañeros de estudio. No sé si esté por acá. No voy a repetir quién es ni nada porque nos dijo algo muy íntimo. Si él lo quiere hacer, adelante. Además, déjame ver si está aquí. Ahí estás, creo. Entonces, ahí le decía a él y le adelantaba. Empiézate a leer el libro de los 5 anillos, El arte de la guerra y otro libro por ahí. El arte de la guerra nos enseña, nos recuerda o nos hace descubrir que la debilidad no es ningún valor, muchachos. Ni sus mujeres, ni sus hombres, ni sus hijos los merecen débiles, con miedos. Pueden tenerlos, puede haber incertidumbre, pero si hay debilidad, van a recular, se van a ir hacia atrás, van a tener cobardía.
Tampoco nos habla Miyamoto Musashi de arrojarnos tal cual, así, con coraje. No, no, no. Hay cierta prudencia, hay cierta capacidad instalada que debemos aprender a ser conscientes si la tenemos o no para poder hacer frente a lo que se nos encuentre. Pero no, no hay ningún valor en ser débiles. Por otro aspecto, debemos aprender a educar y a direccionar al monstruo que cada uno pueda tener. Y no importa si eres chaparrito, si eres de cualquier tipo de generación cronológica, es cuestión cultural. La gente tiene diferentes formas de defenderse y de defender, ¿sí? Saber cuándo mostrar las garras, dicen, cuándo bajarlas, cuándo dejarse acariciar, consentir, cuándo mostrar un muro que repele, es de maestros. Porque si gestamos un muro alrededor constantemente por ese daño que nos han hecho en el pasado y pensamos que como ya llevo 5 daños en los negocios, en la pareja, en la familia, pues van a ser así todas las experiencias, cuando 5 no es la totalidad de experiencias que puedas tener sobre un mismo tema. Y al final, Miyamoto Musashi, en la frase que más me ha influenciado a mí, que al final se los voy a decir, pude comprender cómo hacer que ese muro se levante o se abran las puertas y dejar que la gente se acerque. Bueno, seguimos. Estos 5 anillos, 5 manuscritos, como se los dije también en el Dhammapada, apréndanselos de memoria y después compréndanlos. Y al decirles compréndanlos es porque ya los llevaron a la práctica con ensayo y error. Recuerden cuando vimos el pragmatismo de William James. Atrévanse a hacer por más miedo que puedan llegar a tener, con la prudencia, con la observación. Sí, el miedo puede estar presente y latente. Solo no se dejen intimidar por él. Es obvio, es muy obvio que Miyamoto Musashi, este libro se los estoy dando, eh, porque pertenece al eje 1 de 7 que tenemos dentro de esta doctrina en sangre masónica para nuestro desarrollo, el eje militar. Mientras que el Dhammapada es 100% perteneciente al séptimo eje de estudio, que es el eje sacerdotal, el libro de los 5 anillos pertenece al eje militar. Y en este eje militar tenemos 7 grandes aspectos, ahora qué bromas, tenemos 7 grandes aspectos que que deben tener presentes en cuánto y cómo se van desarrollando cada uno de estos para ser ese guerrero que sus hijos, que su familia, que ustedes, que su amante, que su novio, que su esposo necesitan o que ya no necesitan, según sea el caso. 1. Orden y disciplina. 2. Técnica y táctica. 3. Estrategia. 4. Dice disciplina, pero en sí son hábitos. Ahí me equivoqué yo. 5. Enfoque. 6. Intensidad e intención. Y por último, 7. Desarrollo de potencialidades. Vayan consiguiendo un libro. No recuerdo el autor. Se llama Amplitud. Después se los paso por el grupo de WhatsApp. Y vamos a entender ahí la importancia de que el hombre o mujer, o el hombre como especie, aprenda lo que estamos haciendo aquí en Sangre Masónica. Diversos temas, ser generalistas especializados, porque al fin y al cabo la vida en cualquier tipo de desarrollo, en el enfoque matrimonial necesitamos ser psicólogos, abogados, contadores, médicos, etcétera. En el enfoque de cualquier negocio igual. Eres abogado, quieres emprender un negocio, pero no sabes cómo desarrollarte o qué requieres para colocar un negocio y te asesoras con un especialista que no sabe si te va a ver la cara, necesitamos aprender a ser nuevamente generalistas en un mundo hoy de especialistas, sin descuidar la especialidad, por supuesto, que en nuestra vida profesional le debemos.
pero esto les va a ayudar mucho. Entonces, el libro se llama Amplitud. Si alguien me lo puede buscar para colocar de una vez el autor, se los agradecería demasiado. Y si no, mañana se los pongo. Vayan buscándolo. Estos cambios, más bien estos caminos que Miyamoto Musashi en su libro, para quienes ya hayan tenido la curiosidad de empezar a leernos, hay dos principales caminos que Miyamoto Musashi coloca a la par: el camino del guerrero y el camino del carpintero. Y entiéndase que por carpintero, Miyamoto Musashi se refiere a el arquitecto. El carpintero, para la concepción japonesa, no era la persona que se dedicaba a hacer muebles. De hecho, se resulta aquí muy curioso algo, ¿no? Sobre los carpinteros, que en algunos años vamos a revelar. Pero el carpintero se refiere al arquitecto, al edificador, al constructor de edificios, al constructor de planos, al edificador de ciudades, y coloca a la par Miyamoto Musashi con una retórica impresionante cómo el guerrero y el carpintero se encuentran al mismo nivel. ¿Sale? El arquitecto y el guerrero. Porque ambos necesitan saber escoger sus armas, delegar, identificar, observar, ser líderes, planear, etcétera. Miyamoto Musashi coloca su propio ejemplo como guerrero en cómo influye a la sociedad y dice algo impresionante que se ha perdido hoy día desafortunadamente, y que cuando lo operen con soberanía y con humildad, bueno, cuando lo operen con soberanía es porque lo operan con humildad. Y por cierto, ya saben que la humildad nada tiene que ver con que tengan o no dinero, ¿sale? Tengan o no 5 carros estacionados, eso no quiere decir que no sean humildes. Bueno, ya lo sabemos bien. Por cierto, ¿cómo van con su estudio de, de los 50 valores? Recuérdense que tienen ahí una actividad que está muy compleja, pero les va a dar mucho. Bueno, Miyamoto Musashi dice: cuando tú reconoces que eres maestro en algo, cántalo, exprésalo. La gente necesita inspiración. No es lo mismo decir soy el mejor en a decir soy uno de los mejores. Porque realmente guerreros, ¿cuántos hay? Médicos, ¿cuántos hay? Posiblemente sí se pudiera reconocer. En este grupo de 5 que hay aquí, soy el mejor de ustedes. Yo estoy más capacitado o estoy más capacitado para dirigir. Pero eso hoy día, cuando tienes inferioridades, no reconoces el talento del otro. Cuando tienes ego de superioridad, no reconoces el talento del que está abajo. Y Miyamoto Musashi nos dice: aprende a inspirar, aprende a decir cuando eres maestro en, y quien dude de ti, enfréntalo en duelo. Hijo de la fregada. Y el tipo sí que enfrentaba en duelo y los acababa. Como hoy, ¿no? Que tiendo a hacer los en vivos para que me contraargumenten que el primero fue un fracaso, pero fue por mi responsabilidad, aclaro. Pero bueno, entonces, eh, a través de ese enfrentamiento, de ese intercambio dialéctico, de ese eh, medirse con el otro, te vas perfeccionando. Hay mucha gente que no se atreve a decir lo que piensa. Hay muchos que tontamente solo opinan sin demostrar, sin argumentar. Hay que saber identificar a quién merecemos el tiempo, que es algo que me fallaba a mí, para dedicártelo a que te contraargumente. ¿Sí? No toda persona merece enfrentarte. Y esto lo comprendí, a mí me gusta mucho el boxeo. Lo comprendí cuando el que va abajo tiene que pelear contra 20 antes de llegar con el de arriba. Y el de arriba no puede enfrentarse con el que apenas está empezando, por mucho que sea, eh, que pueda estar a su nivel, pero debe dejar el de arriba, debe dejar que el de abajo vaya abriéndose su camino para que él mismo llegue más digno a enfrentarte y así valga la pena tener a un digno opositor. ¿Sí? Eso Miyamoto Musashi lo transmite mucho.
En negocios, en familia, en la dialéctica de cualquier tipo es necesario retomar. Por otro lado, en el camino del carpintero nos enseña que el constructor es aquel, perdón, el carpintero es el arquitecto porque ha construido, no porque tenga el título, ¿sí? Y hace una crítica, una analogía muy interesante en cómo estos dos caminos se van juntando en la práctica cotidiana. En la arquitectura tenemos 9 puntos y es por estos 9 puntos que los empieza a homologar con el camino del guerrero. Uno, el arquitecto piensa honestamente. Esto llévenselo a su práctica. Esto todo esto que les estoy dando desde hace como unos minutitos, me lo llevé. Obviamente que he hecho caso a algunas cosas, he fracasado en otras, no le entendí algunas hace tiempo, me falta perfeccionar, pero llévenlo a su campo personal, a su campo profesional. En la arquitectura se necesita que el arquitecto, que el constructor, piense honestamente. Necesitamos de un entrenamiento constante, de un conocimiento de varias artes. Necesitamos contacto con otros maestros, más capacitados, menos capacitados, con menos experiencia, abrirnos al diálogo, que es algo que falta hoy mucho. Queremos defender una postura cuando no se trata de defender, sino de intercambiar posturas. 5. El arquitecto requiere de alto discernimiento. 6. Enfoque preciso. 7. Pensar más allá de lo establecido y de lo evidente. Ven, alrededor de todos estos libros que me han influenciado, ven de dónde he empezado a sacar ciertas cosas que hoy en Sangre Masónica son parte de nuestro dogma y de nuestras doctrinas. Bien, entonces, pensar más allá de lo establecido y lo evidente es algo que a mí me enseñó Miyamoto Musashi. 9. Valorar los detalles. Y acá, cuando ustedes aprendan a valorar los detalles, a observar al otro, a veces es difícil, porque se dan cuenta si el otro los está usando o no. Se dan cuenta de cosas que expresa el otro y que ni siquiera el otro sabe que las expresó. A veces, saber leer el lenguaje no verbal del otro, sí, es útil, ¿no? Pero sí cuesta mucho trabajo eh, aceptar a veces que no hay tanta transparencia por parte de él o de ella. Y el punto 9, utilizar en acciones, no, la utilidad en acciones y no acciones. Ahora, todos estos puntos, la presentación se las voy a enviar también, tienen subconsideraciones. Pensar honestamente, el punto 1, no voy a hablar sobre todos, pensar honestamente implica educar al pensamiento, a que ese sobrepensar, a que esos pensamientos cíclicos que nos dan ansias, que no nos dejan dormir, que nos despiertan en la noche, que nos hacen llorar, que nos permiten estancarnos por elección, eso es pensar honestamente. El pensamiento honesto no nada más es ser sinceros en cuanto a lo que digo, sino en cuanto a la utilidad que esos pensamientos son para mí. Y la verdad es que a veces no somos honestos con nosotros mismos y por ahí dañamos al otro. Y por ahí también nos permiten dañarnos. Bien. El entrenamiento constante, lo que hace la lectura, la reflexión, la dialéctica, abrirse a las problemáticas que ustedes tengan con la pareja, con el profesional de la salud psicológica, con varios aspectos, lo que hace es precisamente, eh, así como el músculo para crecer o la resistencia al correr, en los ejercicios que les doy sobre que piensen en las etimologías, que aprendan a definir, que aprendan a cuestionar, etcétera. Son ejercicios constantes de lo más importante que deben ustedes aprender a ejercitar, como su pensamiento. De ahí que existan autoboicoteos, de ahí que tengan miedos constantes, de ahí que sientan que no pueden,
De ahí que sientan que se va a repetir la misma acción, de ahí que tengan los mismos patrones y se busquen a las mismas personas, ¿sí? El contacto con otros maestros es fundamental. Hablar maestros en cualquier sentido. Bueno, es que Miyamoto Musashi lo pone muy específico, o sea, habla con maestros. Ponte a la instrucción de un maestro, no de un tipo que sea repetidor, no de alguien que en medio la esté haciendo en la vida, sino con un maestro. Intercambia, enfréntalo. Eso nos da una capacidad más pulida, nos da más seguridad, porque si pudiste con un maestro, no con un amo, con un maestro, cualquier otra persona que venga y te trate de derrumbar no será más que una simple mosca en tu contexto. Y así, cada situación tenemos que desarrollarla, que es algo que el arquitecto va trabajando para lograr hacer su labor. Recuerden que esto es exactamente idéntico al guerrero. Va a ser muy interesante. Aquí lo repetí. El guerrero. Esta es la frase que les decía que más, por la traducción que leí hace tiempo, que más me quedó grabada. Y es algo por lo cual me he conducido. Nunca me la he tatuado, no me llama la atención, pero sí la tengo bien metida acá. Que tu caminar sea tan atento como tu posición de guardia, y tu posición de guardia tan suelta como tu caminar. De esa forma la gente no sabrá cuándo atacas, cuándo estás pasivo observando, cuándo te vas, cuándo te quedas. Porque a veces si lo haces muy obvio abusan de ti. Porque la mayoría de las veces caminas sin prestar atención al contexto, a lo que te está sumando. Tienes que ser muy consciente de cómo te pueden estar usando, de cómo puedes estar sirviendo, cómo se pueden estar sirviendo de ti. Y debes ser consciente y aceptar cada una de esas cuestiones en la relación con el otro. Recuerden que este bloque 2 se llama bloque 2, yo y el otro. El bloque 1 solamente vimos las cosas que nos atañen a cada uno. A veces tenemos que ceder, otras veces no. A veces podemos perdonar y regresar, otras debemos perdonar y desapegar. Algunas sabrán que, que cometieron los errores que hayan cometido y ni modos, tendrán que continuar. Si tiene arreglo, qué bien. Y si no tiene arreglo, háganse responsables. El perdón, que es con lo que cerramos el bloque 1 y empezamos a abrir el bloque 2, te puedo perdonar, pero no por ello significa que tenga que volver o estar contigo. Porque mi posición de guardia, que es suelta, no me permite estar a la defensiva y vivir en un estrés sabiendo en qué momento me la vuelves a hacer. Porque eso no es vida. Porque eso le estaría fallando al manuscrito del agua y estaría viviendo resignado en vez de adaptado. Muy bien, muchachos. ¿Tienen dudas, comentarios? En lo general, estoy transmitiendo también aquí en TikTok. Voy a centrarme únicamente en las preguntas en cuanto al tema tal como se los indiqué. Entonces, dudas, comentarios, adelante, el micrófono es suyo. Bien, muchachos, entonces, en dado caso de que no haya preguntas relacionadas con el tema que acabamos de exponer, la próxima semana que abordemos ya el contenido de este libro es diferente, ya lo vieron, al Dhammapada. La, la dinámica va a ser centrada en la sustracción de los 5 manuscritos. Miyamoto Musashi también fue un experto en armas. Piensen, retórica y simbólicamente hablando, ¿dónde está la espada, la lanza
dentro de ustedes o cualquier otra herramienta que esté aquí, arma, ¿sale? ¿Cómo se opera? ¿Cómo el guerrero en este saber que ha sido muy descuidado por la gente, ustedes en su cotidianidad los lleva a desarrollarse? Y póngale especial énfasis cuando lleguen al apartado de los dos sables, ¿sale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Perfecto. Si no hay nada más, nos vemos el día de mañana en nuestra sesión de las 9, donde seguiremos con la tercera etapa del, no es cierto, la segunda etapa de la vida, etapa del trabajador y o padre de familia. Vamos a comprender porque esa es la gran etapa que da el filtro para que la gente aprenda a ser feliz o se resigne a la vida miserable por la que optó. Hasta luego, muchachos. Excelentes aprendizajes.